Por la misericordia de Dios hemos podido compartir durante ya 4 programas, este es el quinto, acerca de diferentes verdades que nos enseñan las escrituras para nosotros como creyentes. Y ha sido todo un honor, ha sido una edificación gigante para nosotros, pero sé que para muchos de ustedes que nos escuchan también Dios ha usado su palabra para alentar el corazón y animarnos día tras día. Lady, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, Fander, contento con este espacio. Hay muchas personas que nos han estado compartiendo acerca de cómo han sido edificadas nosotros mismos en medio de las conversaciones, alentados nuestros corazones a la fe de una forma muy práctica para el día a día. Y creo que esto es un proyecto que teníamos hace mucho tiempo y Dios nos Ujú. ha permitido materializarlo en este tiempo. Entonces, seguro nos hace falta todavía tener muchas cosas en cuenta, pero creo que es Dios mismo que está queriendo usarnos como instrumentos, usar estos espacios, estos medios en esta generación, esta cultura y poder llegar a muchos a través de las redes. Sí, así es, Lairi. De hecho, creo que es una buena oportunidad para expresar unas disculpas porque sabemos que estamos creciendo, mejorando, ¿cierto? Y sabemos que ha habido algunos problemas en ocasiones con el Sí, sonido, el ¿cierto? audio del episodio anterior no fue el mejor, Ajá. que nos perdonen por eso, pero bueno, esperamos que este esté mucho mejor y que sea ameno y que puedan sentarse y disfrutarlo, compartir con otras personas, que Ujú. puedan escribirnos en los comentarios, que puedan también incluso proponer temáticas que quieren que toquemos durante estos espacios y nos lo dejen ahí en los En comentarios. los comentarios y también compartirlo con otras personas, ¿cierto? Que Qué importante. creemos que puede ser de gran bendición. Bueno, el día de hoy queremos compartir acerca de un tema bien especial relacionado con la tentación. Cuando el alma es probada, cómo entender y resistir la tentación. Creo que este es un tema bien importante, Lairi, y que, por cierto, creo que es para todos los que nos escuchan, ¿cierto? Pueden estar en casa, la familia reunida y cada uno poder recibir este tema que es bien particular, necesario para todos, ¿cierto? Yo creo que sí, Fander, mientras hablábamos un poco acerca de lo que íbamos a hablar, Ujú. recuerda que nos imaginábamos creyentes que habían de pronto invocado el nombre de Cristo sobre sus vidas como Señor, Salvador, que creían en que habían sido alcanzados, rescatados y que pues, la sangre de Cristo era suficiente para cubrir sus pecados, que sin embargo tenían unas vivencias. Sin embargo, de esa confesión habían vivencias, algunas veces cotidianas, otras veces de pronto más variables en los tiempos, pero que nos llevaban a dudar o a ponernos en aprietos en cuanto a nuestro caminar cristiano, porque habían deseos que se volvían más altos que nosotros para poder tomar lo que es de este mundo, para tomar lo que no glorifica el nombre de Cristo. Y en consejería, mi propia experiencia, esto puede llevar a la duda, puede llevar al desánimo, Ujú. puede llevar a pensar que verdaderamente no somos de la fe, Ujú. porque hay pecados que se repiten quizás más de una ocasión. Ujú. Entonces, creo que este programa va a ser de ayuda para muchos, no importando la edad, si es hombre o mujer, si ya somos padres o si solamente son adolescentes o incluso niños, porque todo creyente debe pasar por estas situaciones. Entonces, hay una pregunta que puede guiar todo lo que hoy vamos a hablar. Esa pregunta dice, ¿qué necesito entonces entender? ¿Qué tiene la Biblia para enseñarme y yo pueda enfrentar en el día a día estas situaciones, estas vivencias? Creo que si entendemos que es tan común, ¿cierto?, a todos los seres humanos, como lo hemos dicho, tenemos entonces que mirar también cómo Dios creó al ser humano, ¿cierto? El ser humano, dice la Biblia, que es una creación especial de Dios. Cuando Dios hizo al ser humano, dice que lo hizo a su imagen y semejanza, diferente a como había hecho el resto de la creación, ¿cierto? Ujú, Colocó algo en el ser humano especial, diferente. ujú. Dentro de esa imagen y semejanza, pues han surgido muchas preguntas. ¿Qué significa, cierto? Así Y es. creemos por las escrituras que no se refiere a algo corporal, no se refiere a cómo somos corporalmente, externamente, porque pues las escrituras nos enseñan que Dios es espíritu, pero se refiere a algo más, algo de lo que Dios puso en el interior del ser humano. Dios colocó al ser humano y le hizo persona, ¿cierto?
Y esa persona, ser persona significa una voluntad, significa emociones, significa decisiones, responsabilidades, ¿cierto? Dentro de todo esto. Pues entender esto como punto primario, pues me ayuda un poco a mirar, bueno, qué piensa, cuál es la perspectiva bíblica acerca de las tentaciones, entendiendo Ujú, primero cuál es nuestra naturaleza como seres humanos que fuimos creados de parte de Dios. Y creo que pues es un privilegio haber sido hechos a la imagen de Dios y ese privilegio conlleva unas responsabilidades, ¿cierto? Unas responsabilidades que tenemos y que creo que se conectan mucho con eso, ¿no? Con la tentación, con lo que enfrentamos día tras día. De hecho, las ujú, escrituras también nos enseñan que Isaías 43:7, por acá lo tengo anotado, que dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es decir, el Señor también a partir de esa creación especial que hizo, colocó una responsabilidad, ¿cierto? Dentro del ujú. ser humano. Yo creo, Fander, que dentro de eso que compartes podemos colocar las bases para lo que queremos hoy mirar desde las Escrituras. El hombre es hecho imagen de Dios con un propósito, la gloria de Él. Es hecho persona para que todo lo que compone a la persona apunte a darle fama a Dios. Ujú, Y hablabas de la voluntad, hablaba de las ujú, emociones, los ujú, afectos, del razonamiento. Entonces el hombre en un comienzo es diseñado de esta manera por Dios para darle fama a Él en la forma que vive, porque cuando vive con una voluntad de acuerdo al diseño de Dios, cuando vive con los afectos hacia Dios, haciéndose de Dios, siendo Dios suficiente para el hombre, entonces su nombre es glorificado. Cuando toda la razón del hombre está en armonía con los pensamientos de Dios, entonces Dios es glorificado, la tierra se llena de la gloria de Él. No obstante, ya ujú. todos entendemos que el hombre cayó de ese estado Sí. precisamente porque ha traicionado, se rebeló en contra de este diseño de Dios y en lugar de que su voluntad en primera instancia se sometiera a Dios, le obedeció a sus afectos porque los transformó de Dios hacia la creación. Ujú, Esos afectos modificados entonces le cambiaron también el raciocinio al hombre y cree que realmente la creación puede satisfacerle. Entonces vamos a encontrar el hombre visto desde dos perspectivas. Una es desde el diseño original de Dios, pero lo que acabamos de mencionar es el hombre visto desde la caída, cómo ese hombre perdió ese lugar y aunque posee aún la imagen de Dios, ya no posee esas virtudes elevadas que tenía de apuntar su voluntad, que sus afectos estén en Él, que todo lo que razona es de acuerdo a los pensamientos o las ideas de Dios. ujú, Pero cuando comenzamos el programa, Fander, hablábamos acerca de creyentes. Esto es la condición de un hombre caído. Sus afectos no están apuntados a Dios, su voluntad tampoco, su razón tampoco, pero la conversión tiene que ver precisamente con eso. Perdón, tiene que ver con que Dios, por la obra del Espíritu Santo, a través del Evangelio, me convence de mi traición, ujú, me hace consciente de que soy un traidor de Dios, que soy pecador y me regala el poder creer. Y yo ejerzo esa fe en Cristo Jesús y ocurre lo que llamamos el nuevo nacimiento o llaman las escrituras el nuevo nacimiento. ujú, Entonces ya aparece una tercera escena. Es un hombre caído, pero que ya ha sido redimido por Cristo. ujú, Pero en ese escenario entonces es donde aparecen las tentaciones, donde aparecen las batallas de ujú, esos creyentes que quizás batallan con apetitos sexuales, con ansias de poder, con esos deseos de sentirse más que otros, de dominar los escenarios, de ujú, hacer lo que a mí bien me parece sin someterme a mis padres, ujú, ¿cierto? Y pudiésemos seguir enumerando deseos que hay en el alma de satisfacerse en el mundo. Y a esto es lo que llamamos entonces tentación. ¿Y por qué tentación? Es porque todavía cuando el hombre ha invocado a Cristo, es ya un creyente, entonces en su interior aparecen dos naturalezas. ajá, La naturaleza caída de la carne que desea y apetece el mundo, pero también la naturaleza divina, como lo dice el apóstol Pedro.
Es aquella naturaleza en la que los deseos vienen del mismo espíritu de Cristo que mora en nosotros, que apetece lo de Dios, que se satisface en Dios. Y Ujú. Gálatas nos menciona que hay una batalla constante entre la carne y El el espíritu. espíritu. Ujú. Entonces, ¿qué es eso de ser tentados? Sino que se levantan estas pasiones y estos deseos a combatir contra los deseos del espíritu, los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Y entonces tengo una batalla interna, una guerra espiritual que todo creyente tiene que atravesar. Hola, Eri, o sea que tiene que ver con algo interno, ¿cierto? Mencionabas mucho esa palabra, es algo que está en el interior, que está batallando, que está dentro de mí, porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿y de dónde vienen esas tentaciones, cierto? Sabemos que el libro de Santiago dice que cada uno, Santiago capítulo 1 versículo 13 dice que cuando alguien es tentado de acuerdo con su propia, usa una palabra, la Reina Valera, que es un poco difícil en ocasiones, ¿cierto? Ujú, Concupiscencia, pero significa eso, esas pasiones, ¿no? Esas ujú. pasiones dominantes o esas pasiones que antes dominaban y que todavía quieren venir y levantarse con fuerza, Así ¿cierto? es. Sí, así es. Exactamente el texto dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ah, o sea que, Interesante. listo, ahí podemos ir descartando. Entonces la tentación no viene de Dios. Dios no es Dios no quien tienta, tienta. no puede tentar. Sigue diciendo el texto, porque explica el por qué. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y asevera, ni él tienta a nadie. Ok. De él no viene la tentación. Pero mira cómo sigue diciendo el versículo 14, sino que cada uno es tentado, cada uno, mira, en particular, lo habla en el individuo, Mm. cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, mencionabas esa definición de concupiscencia, palabra que usa la traducción de la Reina Valera, tiene que ver con un deseo desenfrenado, un deseo que quiere satisfacerse en el lugar equivocado, de Sí. la manera equivocada, porque ni siquiera tiene que ver con deseos que son equivocados en muchas ocasiones. Un Ok. deseo, por ejemplo, de descanso, no está mal, No necesariamente es algo pero malo. cuando es desenfrenado, perdóname, entonces me lleva a la pereza Ok. y entonces me domina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi interior dice, tú necesitas esto, mi carne, ¿sí? A mi alma se le aconseja que necesito algo para estar bien. Entonces necesitas no tener más actividades, si seguimos en el ejemplo de la pereza, necesitas descansar un poco más. ¿Por qué no dejas esa actividad para luego? Pospone esta otra y nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con las responsabilidades que tenemos que ejecutar como esposa, como esposo, como hijo, como padre, en el trabajo, y a esto la Biblia le llama negligencia o pereza. Mm. Entonces, cuando yo soy seducido, atraído, mi alma es atraída de esa manera, ocurre la tentación. Ojo, tentación, que es importante, es diferente tentación A pecado. a pecado. Y Ok. esto es algo también que necesitamos comprender. Diferente tentación a pecado. Mira, como lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. En la Biblia de las Américas dice que hay Ujú. algo que combate contra mi alma para cautivarla, para tomarla, para dominarla, la quiere seducir. Son deseos. Dice que Ok. son pasiones de la carne, eso que me invita a satisfacerme en la creación. Esa no es la forma. Dios me hizo en su mente para que mi satisfacción, perdón, estuviese en él. Pero mira cómo sigue diciendo el texto de Santiago, capítulo 1, ya el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué entendemos por esa expresión? Como que logra engendrarse, ¿no? Como que logra crecer, como que logra tomar lugar y Mm, ser
tal vez la que toma el control, tal vez no, como ceder ante ella, Se satisfizo el se deseo, satisfizo, ok. un deseo que fue satisfecho, Oh, un deseo desenfrenado que yo le di el lugar para que me dominara. En ese momento, dice la escritura, da a luz el pecado. wow. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la consecuencia. ¿Listo? Entonces, Sí. el pecado surge, que alguien alguna vez me preguntaba a muchos, ¿quién creó el pecado? No, el pecado no es un ente, no es una creación. El pecado surge en el momento en que esos deseos pecaminosos, esos deseos carnales se satisfacen, nos entregamos al dominio de esos deseos, surge el pecado y entra la muerte a las personas. Habla. Eh, Podríamos entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega también el mundo, lo externo en cuanto a las tentaciones? Ok, Porque pues, es muy, no podemos ignorar, ¿cierto? Que tal vez hay situaciones, momentos, lugares en los que tal vez de acuerdo con esa misma pasión del interior, ujú. pueden, no sé, convertirse como en algo que alimente, ¿cierto? Que llegue a crecer. ¿Qué lugar tiene también lo externo en este sentido, en cuanto a las tentaciones, de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña y entendiendo como fundamental que es una cuestión primero del corazón, ¿cierto? Del interior. Eso último que dices, yo creo que es relevante resaltarlo. La escritura afirma que se trata de mi interior, pero también tenemos al diablo, a Ujú, Satanás. El tentador es otro de sus nombres. Y él claramente se vio en el jardín del Edén ofreciéndole a Eva que su alma quedara satisfecha fuera de Dios. ujú, Pero luego se ve con nuestro Señor Jesucristo en el desierto también haciendo lo mismo. Pues si eres el Hijo de Dios, tienes el poder para hacer todo esto y gobernar y quedar satisfecho con esta creación, con la gloria de caer de acá y que los ángeles te toquen o te recojan mejor. ujú, Y todo esto son ofrecimientos, entonces entra Satanás en escena como tentador. Es ujú. aquel que usa el mundo, un sistema, una idea para invitarnos a que nuestra satisfacción no se encuentre en Dios. Entonces aparece en mi interior, donde están las pasiones, aparece Satanás como aquel que puede venir y seducir e invitarme en momentos y activar, motivar lo que está ya en mi interior, ¿cierto? Pero aparece mundo y al mundo se refiere a todo este sistema que me está invitando, enseñando mal de que yo puedo tener satisfacción fuera de Dios. Entonces, si tú miras el texto de Santiago capítulo 4, te vas a dar cuenta que son intercambiables estos términos en la escritura. Habla acerca de que el pecado viene desde nuestro corazón y Ujú. luego habla acerca de que el diablo está involucrado y luego habla del mundo. En un solo capítulo intercambia interior, diablo, mundo, pero todo tiene que ver con esta misma línea. Todo se conecta de la misma manera, entonces. Podríamos también, entonces, eh, pensar si hay diferentes pasiones en cada persona. Sería muy importante entonces también señalar, bueno, conozco cuáles son esas pasiones particulares de mi corazón y eso sería importante, ¿cierto? ¿En qué suelo ser tentado yo? Yo creo que esa pregunta ni siquiera podría ser opcional para un creyente en decidir si quiero o no responderla. La palabra nos manda a velar y Ujú, orar para no entrar en la tentación. sí. Y parte de esa vigilancia tiene que ver con yo observarme, porque algunos pudiesen afirmar, no, es que en la adolescencia es más difícil buscar a Dios y seguirlo, porque en la adolescencia hay unas pasiones. Ujú, Es cierto, hay unas pasiones propias de la adolescencia, por eso Pablo escribe a Timoteo y le dice a que se abstenga de las pasiones juveniles. ujú, Ahora, habla de pasiones juveniles porque son propias para ese momento y también porque distingue las pasiones de otros momentos. En la niñez hay unas pasiones, ujú. los niños quieren con pataletas satisfacerse, perdón, con los carritos que quieren, con la Sí. comida que quieren y sigue siendo lo mismo, una Mm, deshonra a sus padres, ujú, pero son propias las pasiones de la niñez, propias las pasiones de la adolescencia, propias las pasiones de la juventud de un hombre
de una mujer, pero en todos los casos, Fander, lo que tenemos son pasiones internas, deseos desordenados que buscan en una batalla intensa en nuestro interior Ujú. satisfacerse. Sí. Y esto tiene que ver con ello. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos entonces decir que la edad no es lo que está señalando Ujú. la tentación, no es que sea más difícil acá o allá, en todas las edades lo tenemos. Ujú. Algunos van a ser tentados de una manera, otros van a ser tentados de otra manera, de acuerdo a las pasiones que llevan en su alma o que batallan en su alma, lo que un día quizás probaron y falsamente, como en el caso de Eva, cuando probó la manzana, se le dijo que iba a ser como Dios. Ujú. Esas pasiones satisfechas nos dicen, vas a estar completo cuando tengas la razón, pelea, Sí. enójate, ¿sí? Ujú. Vas a estar completa cuando no te sujetes a tu esposo. Es que no tiene que dejarse dominar de nadie. Usted siendo una mujer libre, es la mujer que tiene que ser. Y podemos seguir hablando, ¿no? Usted necesita un placer sexual y es un poder interno, una fuerza que quiere llevarme y me invita y dice, estarás satisfecho cuando puedas mirar a aquella mujer desnuda o cuando Ujú. puedas hablar con aquella mujer y te haga caso y te vas a sentir más hombre y nos invita a satisfacernos allí. Pero una vez más, si te das cuenta, no importa la edad, son pasiones que nos invitan a abandonar la suficiencia de Dios para mi vida. Lairi, Dios no categoriza ni tiene como una escala de pasiones que sean más pecaminosas que otras. Hablando de si son pasiones pecaminosas, todas entran en la misma escala. Y qué importante esto porque creo que hay pasiones que normalmente identificamos como de pronto más fácil, ¿cierto? Una pasión de pronto sexual, Ujú, ver algo indebido, como ahorita lo mencionabas, en el sentido de pronto pornografía, ¿cierto? Deseos que no son correctos. Y de pronto lo identificamos, sabemos, ok, esa es una pasión. Pero mencionabas también dentro de la lista de ejemplos otros que pueden pasar muy desapercibidos. ujú. Por ejemplo, el orgullo, querer tener la razón por encima de todo. Y puede ser una pasión que está ahí, pero qué importante poder ver también a la luz de la Biblia cuáles son estas pasiones, las que Dios define como pecaminosas, porque tal vez puede que sea muy fácil para mí ver la debilidad de otro porque parece muy grande, pero no me estoy dando cuenta que mi corazón está controlado por la pasión del chisme, de la crítica, del orgullo, ¿cierto? Y qué importante entonces también identificar esto porque si no, claro, me voy a creer como en algún momento se creyó el fariseo, ¿cierto? Viendo a los demás por encima porque no entiendo mis propias pasiones, mis propias debilidades, que son muy diferentes, ¿cierto? Pero para Dios, pecado es pecado, ¿cierto? Y por ende también entonces es una tentación a criticar a alguien, a juzgar a alguien, es tentación, ¿cierto? Ujú. Y si concibe, lleva al pecado y pecado es pecado. Yo creo que ahorita cuando intenté responder la pregunta anterior, me abrí mucho y no fui tan conciso. Y sé que estás tratando de hacer énfasis en ese punto en particular, es cómo me miro yo en particular, en Mm, cuáles pasiones son las que tratan de guiar mi vida. mm. Hay unos deseos en mi interior. Yo tengo que primero identificar si son de acuerdo a el diseño de Dios o si son de mi carne. Sí. No sé si recuerdas la lista que nos otorga el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Dice, porque manifiestas son las obras de la carne. Ujú. Y habla de esos pecados escandalosos como lo que es la lujuria, las orgías, las borracheras, Ujú. la hechicería. Que podríamos catalogar como pecadotes, pecados grandes, ¿cierto? Tristemente, Tristemente, eso ha entrado en el concepto de la iglesia. Sin ujú. embargo, en la misma lista aparecen envidias, Pleitos, pleitos, ¿cierto? Arrebatos de divisiones, furia, ujú. ¿cierto? Todas estas cosas hacen parte de lo que significa entregar, me dice las obras de la carne. Ya ahí se Sí. convirtió en un pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo ya he llegado a un pleito, fue porque antes una pasión me dominó. Mm. O recuerdo días atrás, lamentablemente alguien me habló mal en la calle y en lugar de ser dominado por el espíritu y los deseos del espíritu, el deseo de la carne de, pero ve, ¿quién es esta persona para hablarme de esta Ujú. manera? Y le respondí con un sarcasmo
y yo sabía que no estaba siendo dirigido por el Espíritu. Había otra pasión, Había una pasión dirigiéndome. Entonces, pero entonces consideras que fue pecado en ese fue momento. pecado, incluso cuando fue fuera de mi carro, cuando me subí al carro, el Espíritu Santo me contristó profundamente y yo, ¿qué necesitaba? ¿Por qué quise responder así? ¿Por qué mi alma se quiso satisfacer en esa respuesta? ¿Qué era lo que yo necesitaba? ¿Hacerme sentir? ¿No ser de una persona que aplasta o que es aplastada mejor por el Ujú. comentario de otra persona? Dejé la ley de Cristo, dejé la manera de Cristo. Y algunos minimizan estos eventos, entonces los matrimonios se convierten en escenarios donde lo que está gobernando es la carne. Mm. La relación con nuestros hijos, los enojos en el momento de poder reprenderles las disciplinas, los momentos en los que hablamos de otros hermanos, los momentos en los cuales nosotros criticamos la iglesia y lo que se está haciendo en la iglesia en lugar de seguir los deseos del espíritu de poder ir y hablar con el hermano, invitarlo a reflexionar. Ujú. Todas estas cosas se han convertido en una cotidianidad lamentablemente en que las tentaciones ya han pasado el estado de pecado Ujú. y el poder conocer en qué ámbitos yo puedo llegar a estar siendo tentado, como hablábamos en el episodio anterior, la queja, la murmuración, la autocompasión. Todo este escenario es donde se me ofrece que yo quede satisfecho en mi alma. Y cuando me entrego a ello, entonces dio a luz el pecado, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro mi vida y veo que se repite frecuentemente un enojo, tengo que considerar por qué, qué estoy buscando cuando me enojo, ¿cierto? Si me estoy enojando es porque mi alma cree que me hace falta algo y estoy usando el enojo para conseguirlo. ¿Te das cuenta de esa forma de la tentación tan sutil? Y poderme evaluar en mi vida desde todo el aspecto. ¿Qué pasa cuando estoy siendo tentado como adolescente frente a una pantalla para ver pornografía? Ujú. ¿Qué pasa cuando estoy siendo tentado como hombre a escribir un mensajito con una rosita o un besito o algo por el estilo a alguien del trabajo? Que ¿Qué no, pasa? que no es la esposa, pues. Que no es la esposa. Gracias por la Sí, aclaración. claro. Alguien del trabajo que no es mi Ujú. esposa. ¿Qué pasa en el momento en el que quizás estoy siendo alentado a hablar mal de autoridades del trabajo? ¿Qué es lo que mi alma me está diciendo que necesito al alcanzar como todas estas cosas? ¿Listo? Entonces, en ese escenario es donde yo puedo evaluarme. Qué rico, con todos los que nos están escuchando en este momento, Fander, que pudiéramos considerarnos. Uno, decir, es cierto, yo he experimentado esto. Dos, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Porque no es para desalentarnos en la fe, por el contrario, Dios tiene respuesta para ello. Wow. Entonces escucho, creo que debemos de analizar profundamente y el Señor abra nuestros ojos también para entender cuándo una pasión o cuándo un deseo de mi corazón es controlado por eso, ¿cierto? Un deseo pecaminoso, porque tal vez yo preguntaría, entonces, ¿cuántas veces al día has tentado a una persona? Mm, ¿Cierto? Pero a veces puede que pase desapercibido porque decimos, no, claro, hoy no tuve una tentación de esos pecados grandes, mm. ¿cierto? Y no nos damos cuenta lo que dicen las escrituras. Tal vez estamos ignorando la santidad de Dios, ¿cierto? Y creo que, como decías, para los creyentes esto no es una opción, es sumamente importante. Permíteme, hago un énfasis en esto. Esto es guerra espiritual. Ujú. Y esa guerra espiritual es constante. Lamentablemente hemos definido guerra espiritual de una manera un poco distorsionada a la que bíblicamente se define, porque hay una guerra constante en mi alma. Y en esta guerra o mato o muero. O mato, hombre. O la carne hace morir la vida del espíritu, o por el espíritu hago morir los deseos de la carne antes de que se conviertan en obra. Bueno, Laire, ya que lo mencionas, ¿cómo vencer la tentación? Conectado con eso que vas mencionando, ¿cierto? Porque Ah, empiezas a hablar del el Espíritu Santo en control. ¿Cómo se vence la tentación? ¿Hay esperanza? Si decimos que tentación no es lo mismo que pecado, ok, estoy siendo tentado en algo, ¿hay esperanza para mí? ¿Qué hago? ¿Qué consejos prácticos podemos dar? Nos podemos dar nosotros, ¿cierto? Pero también podemos dar a quienes nos están escuchando que van a ser tentados esta semana. ¿Qué herramientas podemos tener desde la Biblia para vencer la tentación?
Ok, permíteme tres puntos prácticos a través de los cuales cada creyente tiene que echar mano de forma constante para pelear contra estas pasiones internas, que nos lo manda Pedro, que Ujú. batallemos, que Sí, combatamos contra eso que quiere seducir nuestras almas. El primero tiene que ver con mi intimidad con Dios. Esto lo refiero en cuanto, uno, oración. ok. Dos, el poder mirar en las escrituras los consejos de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente en nuestro interior está tanto la carne, deseos de allí, pasiones pecaminosas, como los deseos del espíritu en un creyente. Si es un no creyente, esto no estaría. Y en ese escenario, entonces lo que aparece es, si yo voy a la presencia de Dios en oración, hablándole a Dios de estos deseos y rogando y suplicando que esto que está aquí obre, muera y que Él me ayude, me rescate, me socorra, en ese escenario, Fander, yo voy a poder crecer. Estoy velando, estoy orando y hay una fuerza sobrenatural. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice que es por el Espíritu que hacemos morir esos deseos de la carne. En otras palabras, no es mi fuerza. Yo no tengo el poder suficiente para vencer ni una sola de las tentaciones. Son más grandes que yo. Una dependencia total de la fuerza del Espíritu es necesaria. Entonces, cuando estoy en un momento de oración, de humillación, Señor, yo no puedo sin ti. Te necesito, socórreme, levántame. Ahora, lo otro es las escrituras. Las escrituras son los consejos de Dios. Yo sentarme y deleitarme con la dulce voz de mi Señor que me aconseja en ese punto en particular. Porque es que mi alma se satisface en inmoralidad sexual. Entonces miro lo que las escrituras tienen que decirme al respecto y veo qué es lo que Dios dice que es lo correcto, porque ese deseo sexual se puede satisfacer correctamente y en las escrituras esos consejos de Dios aumentan mi fe y me dan una visión de Dios, una visión del Evangelio, una visión y yo ahí tengo mucha claridad. Dos, segundo punto, Ujú. tiene que ver, Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confesaos. ¿Cómo Sí, así? Es un mandamiento, es tan imperativo. Dice que los pecados los confesemos unos a otros. a otros. Y es un mandamiento, el yo poder tener alguien, un hermano en Cristo en el que yo pueda venir y abrirme, compartir. ¿Y por qué yo sería alguien que me exponga de esa manera? Es porque tengo un entendimiento del Evangelio y sé que cualquiera sea mi situación, ya ha pasado por la vida y obra de mi Señor Jesucristo y su sangre es suficiente para mí. Y en esa confianza en su amor yo puedo sentarme y decir, estoy batallando, estoy peleando, aún ya caí en pecado, llevo estos días, ayúdame, ora por mí, que es lo siguiente que habla el pasaje. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad ¿Verdad? unos por otros. Ujú, Esto es vital. La iglesia necesita saber que Dios nos diseñó para vivir en comunidad. ujú. Ahora, el tercer punto de esto que te estaba mencionando, entonces uno tiene que ver con esa La intimidad. comunión, esa intimidad, entender que es por el Espíritu. Dios me dio otro medio a través del cual viene su poder, un medio de gracia que es los hermanos, la fe, la comunidad. Pero el tercer momento que nosotros tenemos tiene que ver con esa vigilancia constante. Ok. ¿Sí? Yo tengo que ser consciente de que si soy tentado en mi vida sexual, yo no puedo tener una pantalla en mi alcoba a altas horas de la noche con internet porque voy tal vez a ser tentado en ese lugar. Mm. Alguien una vez decía y oraba de esta manera, Señor, yo te pido para que no se una la ocasión con mi debilidad. Sí, Señor, líbrame de que yo no esté en el momento de mi debilidad, en la ocasión. Pero creo que esto también tiene que ver con el entendimiento. Como yo digo, no puedo acercarme porque es un escenario peligroso para mi vida. Y Y en ser esto, intencionales, ¿no? total, yo creo que tiene que ver con poder decir, yo verdaderamente quiero vivir para la gloria de mi Señor. Amén, amén. Quisiéramos terminar recordando lo que nos enseñan las Escrituras en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 que dice que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea común a los hombres, ¿cierto? Es decir, si bien es cierto que hay muchas pasiones que pueden levantarse en esta lucha entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, también es cierto que
Estas tentaciones son comunes al género humano, Ujú. no como una excusa, sino antes como una oportunidad de encontrar fuerza en Dios, porque el texto sigue diciendo, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistirlo. Esa es la promesa del Amén, Evangelio. Esa es la vida de la fe. Que amén, todo creyente, que todo el que nos escuche hoy, si se siente en aflicción, si siente que dudas acerca de su fe, desanimado por el pecado repetitivo, que tome esta promesa de las Escrituras y diga, este es el Evangelio, a los que ya le pertenecemos a Cristo, estas son las promesas incluidas en su salvación. amén.